Ok, entonces Dios les bendiga a todos, fuerte abrazo y paz en Cristo Jesús para todos ustedes. Recuerden que nuestro amado y fiel pastor nos ama y nos bendice y nos ha tenido hoy con la oportunidad de poder bendecirnos con su palabra. Por lo cual el día de hoy vamos a continuar con los temas que tenemos relacionados a los tiempos del profeta Eliseo, en este caso lo que va relacionado al nuevo pacto y la señal del pacto. Como ya resaltamos, hemos venido tratando desde hace rato lo que corresponde a lo que son los días de Elías y el tiempo del profeta Eliseo. Palabras dichas por Jesucristo en Lucas capítulo 4, cuando hace mención de que él enviaría al profeta Elías a la viuda de Sarepta Sidón y el profeta Eliseo, Naamán es enviado al profeta Eliseo, dando a entender a Dios a ellos, o Jesús a ellos, de que tanto Elías como Eliseo iban a ser enviados a los gentiles, no necesariamente a un pueblo de Israel. Claramente ellos ya habían y estaban experimentando la manifestación de Elías con Juan el Bautista y con Jesús, pero también Jesús menciona que en el final de los tiempos, o para la restauración de todas las cosas, iba a venir el profeta Elías. Por eso iniciamos desde ese punto, pero vimos de que la transición de la restauración, cuando Elías restaura el altar, luego de ese acontecimiento viene lo que son los tiempos de Eliseo. Y vimos de que entre los tiempos de Eliseo había una purificación, y eso nos llevó de que la contaminación de las aguas era por el quebrantamiento del pacto, y por esa razón es que estamos hablando del nuevo pacto. Y al hablar del nuevo pacto, tenemos que resaltar varios puntos que ya hemos venido hablando, y entre ellos, pues, es la señal que nos ha sido dado en este nuevo pacto. Así como el antiguo pacto tenía una señal, también este nuevo pacto tiene una señal, y eso es lo que vamos a resaltar el día de hoy. Entonces vamos a orar para dar inicio. Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, venimos hoy a ti para amarte, buscarte, glorificarte y añorarte. Queremos hoy corresponder a tu amor y ser fieles a tu palabra. Ayúdanos hoy para poder escuchar, meditar y asimilar tu palabra y poder así caminar en ella. Ayúdanos para poder ser fieles a ti y que sea quitado todo pensamiento altivo y llevado a la cautividad de Cristo. Purifica nuestra mente y corazón, provéenos sabiduría y revelación como tú la conoces, y que tu nombre sea ensalzado y glorificado sobre todos los pueblos. Gracias te damos, amado pastor. Guíanos e instruyenos, porque queremos vivir en este nuevo pacto, acorde a tu palabra, y como dice tu palabra también, ser ministros competentes de este nuevo pacto. Te agradecemos, amado pastor y apóstol, amigo y consolador. Amén y amén. Entonces, como venimos resaltando, pero tenemos un nuevo pacto, el cual tenemos que aprender a vivir, ya que cuando hablamos del profeta, el tiempo del profeta Eliseo, y pues eso también lo vamos a poner ahorita en breve, pero es un nuevo pacto que hay que aprender a vivirlo, no es solamente por inconsciencia o por suposición, sino que debemos conocerlo para vivirlo, ya que recordemos en el ejemplo que hemos venido hablando de Josías. Josías claramente vivía sobre el camino de David, o sobre la postura de David, pero no sobre la palabra o la ley del pacto. Por eso Dios le revela a Josías para que viva conforme a la ley del pacto, es decir, que viva conforme al pacto que ya había sido mandado. Él se entera de que no han vivido y que por eso están mal. O sea, están mal porque no han vivido con respecto al pacto. Y por esa razón él se quebranta y pide al Señor misericordia. Entre esa misericordia es de que en sus días él no iba a ver los juicios que iban a venir sobre el pueblo de Israel, el pueblo Judá. Pero cuando él muere, pues ya los juicios comienzan a caer. Por eso que en Jeremías experimenta, por así decirlo, el avivamiento de Josías, más la decaída de o la caída de los juicios sobre la vida del pueblo de Judá e Israel. Entonces, por esa razón no es únicamente ser intuitivos o únicamente ser suponer o pensar que tal vez puede ser de esta manera, sino que también tenemos que tener claros porque si no cometerías un pecado de hierro, que por esa razón vimos también con Josías, ¿verdad? Entonces, vamos a avanzar acá. Uno de los puntos, como ya mencionamos, que hemos resaltado es que Jesús habla de los tiempos del profeta Eliseo. Es decir, que después de Elías, que hace una restauración, viene el tiempo del profeta Eliseo, ya que, como vimos en la historia, ciertamente Elías confronta y Elías repara el altar de Dios, pero luego de eso viene Dios y se lo lleva. Pero claramente hay muchas cosas que se dejaron ahí, por así decirlo, pendientes. Por eso vemos de que con el caso del profeta Eliseo, él trae un tiempo de limpieza o de purificación,
o inclusive de salvación y sanidad, ya que el nombre de Eliseo hace referencia a Dios es mi salvación, o Dios es mi sanidad, o Dios es mi salud. Entonces, el tiempo de Eliseo es diferente al de Elías. Ya hablamos anteriormente que inclusive Elías significaba Dios es Jehová, y que cuando Elías hace la manifestación de la invocación a Dios, claramente todos a una voz gritaron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces vimos que el nombre de Elías o la manifestación que Dios puso en Elías se concluyó, es decir, que el nombre reflejaba lo que iba a manifestar y hacer. En este caso en Eliseo es lo mismo. Eliseo iba a traer una salvación. Entonces vemos que Elías hizo una obra, pero luego le acontece seguido de Eliseo para hacer una obra. También ya lo vimos en el caso, por ejemplo, de Jesús, de Juan el Bautista y Jesús, que Juan el Bautista representaba un Elías en el sentido de que él venía a preparar el camino para tener un pueblo bien preparado y bien dispuesto. Y luego vino la manifestación de Jesús como Eliseo, ya que recordemos que Jesús significa Dios, Dios es salvación, es el nombre de Jesús. Entonces es una figura de Eliseo, Elías, ¿verdad? Entonces, Elías Eliseo, perdón. Entonces vemos que la palabra constantemente manifiesta esos tiempos o esas glorias, y también nosotros vamos a experimentar una restauración de las cosas de Dios o de su altar, ya que está destruido, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que experimentar una gloria mucho mayor de lo que nosotros podemos imaginar antes de la venida de Cristo, porque así como vino Elías para preparar un pueblo bien dispuesto, es decir, el pueblo israelita, el judío, Juan Bautista se encargó de preparar y enderezar la senda para la venida de Jesús. También nosotros en este tiempo va a haber una gloria de Elías para la venida de Cristo, cuando Cristo venga. Entonces, por eso él tiene que traer la manifestación de Elías, como también la de Eliseo, porque ya mencionamos que Eliseo tiene varias obras que hacer, y entre una de sus funciones, operaciones, eran las purificaciones, ya que ciertamente en el caso de Lucas habla de la limpieza de Naamán, pero en los pasajes del Antiguo Testamento se habla como la salvación, es decir, Naamán fue sanado o fue salvado. También hay por lo menos tres ejemplos del caso de Elías cuando genera en términos de Nuevo Testamento sería una purificación, es decir, que él hace tres purificaciones. En términos de lo que se habla en el Antiguo Testamento de salvación o sanidad, hace también tres. Es decir, una de ellas es la que vamos a hablar, hemos estado veniendo hablando, que es la sanidad de las aguas. Segunda es la sanidad de la comida. Y la tercera es la sanidad de la lepra de Naamán. Son tres las que por lo menos se dejan ver. Hay más cosas que hizo Eliseo, pero en este caso hemos enfatizado en esa purificación. Entonces, cuando se habla de la sanidad de las aguas, o la salvación o la purificación de las aguas, ya resaltamos de que en 2 Reyes 2, 19 al 22, le dicen a Eliseo de que ellos tienen una ciudad que está asentada en un buen lugar, pero que lastimosamente las aguas están malas y que la tierra es infértil. También mencionamos de que la causa de que la tierra fuera infértil se debía a las aguas malas. Por eso que vemos en el pasaje como en Eliseo no sana la tierra, solo se enfoca en sanar las aguas, porque al sanar las aguas se sana la tierra. En su momento también resaltamos de que no se puede, si se riega la tierra con aguas malas, eso puede provocar un problema en la tierra por diferentes cuestiones, y por esa razón es de que las aguas malas provocan una mala tierra. Entonces, por eso de que cuando vemos el ejercicio que hace Eliseo o el acto profético de tomar una vasija nueva con sal y regarla sobre las aguas que están en ese lugar, no vemos que él opera o hace algo en la tierra. Con el hecho de sanar las aguas, provocaba la sanidad de la tierra. Entonces, con eso hablamos de que hay personas que tienen malas aguas. Ya hicimos referencia a que las aguas representan la palabra de Dios o la doctrina que nosotros tenemos. Por eso es la palabra que fuimos santificados con el agua de la palabra. Entonces, nos muestra que hemos recibido, y por esa razón citaba a Elías, porque Elías viene de una restauración, de que claramente él pelea con profetas de Baal, pero que ellos, por así decirlo, ya habían adoctrinado a la gente, ya le habían enseñado. Entonces lo que hace Elías es restaurar el altar y la comunión, ciertamente, pero hay un montón de pueblo que tiene que ser restaurado, ¿verdad? Entonces, sí, cierto que Dios va a restaurar las cosas,
pero también las personas ya tienen malas enseñanzas que traen, que eso contamina sus aguas y por eso que no han logrado dar fruto. Y por ese fruto no pueden tener comunión con Dios. Ya cuando hablamos de la parábola del sembrador, hablamos de que la parábola del sembrador se centra en que nosotros demos fruto y demos fruto en abundancia. Y también hemos señalado que el libro de Cantares dice, venga mi amado a su huerto y deleítese con sus frutos. Hebreo dice, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces vemos que el fruto sirve para la comunión. Entonces, si no tenemos una tierra fértil, no pueden sembrarnos la semilla, no podemos tener fruto y no tenemos comunión. Entonces, ¿y eso por qué se debe? Porque nos han enseñado o hemos adoptado falsas doctrinas o falsas enseñanzas, lo cual nos ha llevado a tener agua contaminada y por lo tanto una tierra infértil. Entonces, ¿cómo lo resuelve en este caso la palabra? En este caso, cuando vimos Eliseo, y es de que Eliseo, una de las cosas que hace, toma una vasija nueva y luego dentro de esa vasija nueva coloca sal y entonces él comienza a rociar la sal en ese lugar. Entonces vimos en su momento de que la vasija nueva hacía referencia prácticamente a algo nuevo, claramente ahí lo menciona, inclusive cuando Jesús habla acerca del odre viejo y el odre nuevo, o cuando también Jesús habla con relación a la ropa vieja y la ropa nueva. Entonces, pero también en la Biblia cuando se habla de sal, se habla de la sal del pacto. Entonces, tomando esas dos cosas, vemos de que lo que hace Eliseo es tomar el nuevo pacto y rociarlo, por así decirlo, o colocarlo sobre la persona para traer una sanidad. Entonces, eso nos da a entender a nosotros de que para que nosotros seamos sanados de nuestra falsa doctrina, falsas enseñanzas, todo lo que podemos tener, que alguien dirá yo tengo una infertilidad, es decir, yo no puedo tener comunión o no tengo una gloria mayor, etcétera, es que puede ser que sus aguas estén malas por lo mismo, ¿verdad? Que le fueron enseñadas cosas que no eran conforme a la palabra y por eso tiene una infertilidad, por eso es de que no logra alcanzar una comunión o algunas otras situaciones. Entonces vemos cómo lo soluciona Eliseo a través del acto profético de la vasija nueva con sal. Y eso nos da a entender de que hay un nuevo pacto que no estamos viviendo, cumpliendo. Esto lo resaltamos también cuando hablamos un pasaje que habla acerca de que la tierra fue contaminada porque quebrantaron mi pacto. Aunque habían habían tres cosas en específico, pero entre una de ellas era que habían quebrantado el pacto. Y cuando se habla de contaminación es la misma palabra que se utiliza para iniquidad. Entonces, cuando se habla de quebrantar el pacto, significa que no se estaba cumpliendo. Es decir, al no cumplir el pacto, eh, venía una contaminación y también sucesos sobre lo que lo rodeaba. Entonces, por esa razón vimos de que había que enfocarnos en ver el nuevo pacto y vivir nosotros el nuevo pacto, no quebrantarlo. Por eso citaba al inicio acerca de los pecados de hierro o los pecados de ignorancia, y por esa razón como Josías, Dios lo libra de que él peque porque le enseña el libro del pacto. Entonces él tenía que vivir conforme a lo que había sido instruido y cómo se debería cumplir el pacto. Por eso en el libro de, pero no el libro de Josías, en el caso de Josías, en Segunda Reyes, Segunda Crónicas, Josías lo que hace es hacer un pacto con Dios para cumplir el pacto, porque se daban cuenta que ellos ni siquiera habían celebrado la Pascua, que la Pascua era la parte importante dentro del pacto y que ellos no lo habían celebrado. Entonces vemos como por ignorar no lo hicieron. Entonces, de igual manera están quebrando el pacto, es decir, no necesariamente Dios va a decir, no, pues no lo están haciendo, sino que a veces Dios también por eso nos habla, para enseñarnos, pero sigue siendo pecado independientemente si lo supiéramos o no. Por eso habla la palabra que cuando nos fue mostrada la ley, nos dimos cuenta que decía que hacer tal cosa era pecado y por lo tanto me mostraba mi pecado. Entonces, en este caso, por eso Dios le muestra a Josías, y ya mencionamos también en su momento de que Josías se entera que hay libro de la ley, es decir, que había otros reyes que tampoco tenían el libro de la ley, es decir, que vivieron reinos sin vivir conforme a la ley de Dios, y por eso venían también los problemas. Recordemos de que basado en Deuteronomio, de lo que había Dios dejado sobre los reyes, era que los reyes tenían que leer el libro de la ley todos los días. Eso quiere decir de que todos esos reyes, tanto israelitas y judíos, recordemos que se había dividido, eso significa que ellos no leyeron el libro del pacto, por eso vemos de que siempre pecaban. Inclusive, si hay una Biblia que estaba revisando que dice que todos los reyes de Israel, todos pecaron, no hubo ninguno que se entregara a Dios. Y del lado de los israelitas, sí hubieron más o menos como 8 que sí se entregaron.
pero algunos que se entregaron los señalan como aquellos que vivieron conforme a David, pero no necesariamente aquellos que vivieron conforme al libro de la ley. Entonces, por esa razón, vemos esa ignorancia y por eso también las condiciones o inclusive la gloria que no lograron alcanzar, que solo la logró alcanzar Josías en plenitud. Entonces, por eso es de que nosotros debemos conocer este nuevo pacto, no asimilarlo, porque realmente nosotros cuando vivimos este nuevo pacto, uno, a veces no se nos enseña que cómo es este nuevo pacto, ¿verdad? Uno a veces se va enterando en el camino. Y lo segundo es de que a veces no somos nosotros conscientes del cumplimiento del nuevo pacto. Lo hacemos por suposición o por inercia o algún otro tipo de cosas y por esa razón tenemos problemas, ¿verdad? Con esto no quiero resaltar de que alguien dirá, entonces me voy a meter a teología. No, el punto no es irse a meter o no a teología, sino que el punto es de que tenemos la palabra profética más segura y que la Biblia también dice que nos han dado al Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad. Es decir, que el énfasis que nosotros deberíamos hacer es acercarnos al Espíritu Santo, no buscar necesariamente una escuela de teología o que alguien necesariamente se vaya a buscar al mayor apóstol de todos o profeta o alguna otra cosa, sino que la Biblia menciona que Dios nos ha dado su Espíritu Santo o su unción que nos enseñará todas las cosas. Con esto no quiero decir que alguien no aprenda de alguien, lo que quiero decir es que hay una prioridad. Por eso la Biblia dice, buscad primeramente el reino. No está diciendo que no busquemos de alguna cosa el bienestar, por ejemplo, para nuestra familia, sino que dice que buscad primero, dice que le pongamos una prioridad al reino sobre nuestra familia, porque si le ponemos una prioridad al reino, eso va a repercutir en nuestra familia. Por eso dice la Biblia que será añadido, porque nosotros estamos enfatizando. Es decir, el que más está atento por cuidar nuestra familia, cuidar nuestra vida estudiantil o familiar laboral, es el mismo Dios. Por eso Él nos enfatiza en que busquemos primeramente su reino, le pongamos una prioridad, le pongamos un énfasis y que en esa misma intimidad Él nos va a hablar relacionado a las otras cosas. Entonces, por esa razón mencionaba el nuevo pacto. Esto está en Hebreos 8:8 y Hebreos 8:3. Vamos a leerlo acá. Dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. 8:13, Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece. Está próximo a desaparecer. Entonces, esto es bastante importante porque vemos de que actualmente, si nosotros no sabemos esto del antiguo y viejo pacto, el problema está que ya se van a comenzar a mezclar las cosas, que eso es algo que hace la Biblia, ya lo enseña o ya lo muestra en Gálatas. Es decir, que el libro de Gálatas muestra cómo personas vivían bien bajo el nuevo pacto, pero vinieron personas del antiguo a querer enseñarles y buscar el cumplimiento del antiguo. Entonces prácticamente ellos tenían cosas del nuevo y del antiguo. Por eso que el apóstol Pablo en la carta de Gálatas le dice quién nos hechizó, quién nos fascinó. ¿Para qué? Para andar viviendo otra vez bajo el viejo rudimento o el viejo pacto, cuando ya se les había enseñado que hay uno nuevo. Es decir, que ese problema, o inclusive en su momento lo hablamos acerca de la problemática de vivir conforme al Cristo crucificado, que fueron las primeras prédicas del campamento. Hablamos de eso, de que nosotros debemos buscar enfocarnos en Jesucristo y este crucificado. Entonces, ¿por qué? Porque si no tenemos ese avance, nos van a meter un viejo testamento, un antiguo pacto dentro del nuevo. O a veces puede ser que alguien se vaya automáticamente de una vez al antiguo. Por eso que hay muchas personas que a veces están en el evangelio y solo porque les dicen que tienen un nombre que parece judío y que ellos son de las tribus perdidas, ya andan metiéndose a sinagogas, ya ni siquiera se vuelven cristianos, sino que se vuelven de la sinagoga o otros puntos ahorita el mesianismo y un montón de fenómenos, si lo queremos llamar así, que se han estado dando a lo largo de los años, porque las personas han adoptado por el antiguo o una mezcla entre el antiguo y el nuevo. Entonces, por eso Jesús nos habla de que debemos vivir conforme al nuevo pacto. Y otras personas pueden agarrar el nombre de decir, bueno, nosotros estamos viviendo el nuevo pacto, pero no entender o no vivir conforme al nuevo. Hay un pasaje en la Biblia cuando menciona, dice, solo danos tu nombre y nosotros nos encargamos de nuestro vestir y nuestro comer, pero solo danos tu nombre. Y eso hace referencia de personas o congregaciones que solo agarran el nombre de Jesús, o decir, nosotros somos cristianos, pero están viviendo bajo su propia forma de vida. Recordando de que cuando hablamos de vestir, hablamos de forma de vivir. Por eso cuando dice la palabra, vestíos pues de Cristo, es decir,
vivan conforme a Jesús. Y cuando se habla de comida, hace referencia a lo que nos alimentamos. En este caso, nosotros deberíamos alimentarnos de la palabra de Dios, pero hay personas que se están alimentando de filosofías, de cuestiones judías, ¿verdad? Por eso, a la vez anterior hablaba acerca de personas que tal vez no les gusta la teología moderna y se van a ver cómo interpretaban los rabinos, ¿verdad? Entonces, únicamente están haciendo lo mismo, solo que de otra fuente, porque ya mencionamos en su momento, pues también que hay deficiencias en ciertos casos de interpretaciones y demás, y que por eso debemos abocarnos al Espíritu Santo. Entonces, basado en esto, por eso resaltamos, em, basado en esto, hemos tocado la parte del nuevo pacto, y por eso, mayormente, para centrarnos en el nuevo pacto, hemos tocado 3 puntos. Hoy veremos uno cuarto. Uno es el mediador, es decir, que tanto en el antiguo pacto tenía mediadores como lo que era Moisés, lo era David, era Abraham, era Aarón, los jueces que por medio de ellos traían una gloria y por eso hablaba de los mediadores, inclusive aquel Aarón como sumo sacerdote y sus hijos descendientes lo que hacían era interceder por el pueblo, y Moisés también, pues cuando había un problema lo primero que hacía era llamar a Aarón para interceder por Dios para que no cayera un juicio sobre el pueblo. Y así, por ejemplo, con David y otros escenarios que hemos tocado. Entonces vemos de que antiguamente habían mediadores, ahora tenemos un solo mediador que es eternamente y para siempre, que es Jesucristo. No hay nombres dados, sino que solo el nombre de Jesús. Por eso se hablaba que dice que solo por medio de Jesús, Jesucristo hombre, puede venir, no por otro personaje, sea hombre, sea mujer, sea ente visible o invisible, únicamente por medio de Jesús. Es el único mediador por el medio del cual se hizo una reconciliación entre Dios y los hombres. Segundo punto, hablamos de que antiguamente estaba el arca del pacto y que nosotros tenemos un arca del pacto, que esa arca del pacto se llama Jesús, porque el arca del pacto representaba la presencia, la gloria y la victoria cuando estaba la habitación. En este caso el arca del pacto que tenemos nosotros es Jesús. Y hablamos también de que Jesús es la presencia, la gloria y la victoria de Dios y que debemos tener el arca, es decir, debemos tener a Jesús, que Él representa eso. También hablamos de que Moisés, para poder comunicarse con Dios, tenía que ser a través del arca, y nosotros para poder comunicarnos con Dios es a través de Jesús. También mencionamos de que en el arca estaba el pan el maná, que no se podría, o no, es que esa palabra me cuesta, pero era el maná eterno. También estaba la vara de Aarón y también estaba la tabla de la ley. Hablamos acerca de que todo lo que tenemos que recibir lo debemos recibir de Dios, de los cielos, que eso les representaba el maná, de que todo lo que Dios da es eternidad y que por eso Jesús es el maná que descendió del cielo, ¿verdad? Que también hablamos de la vara de Aarón que revereció, hacía referencia a que a Jesús le dieron la vara de Aarón, es decir, que aquel iba a guiar al pueblo, y también que las tablas de la ley es la forma de vida, y por eso Jesús dijo, he aquí, oh Padre, así como el libro de la ley está escrito acerca de mí, he aquí venido a hacer tu voluntad. Entonces Jesús pasó de ser una carta escrita a una carta leída. Entonces nosotros al ver a Jesús miramos la tabla de la ley. Entonces en Jesús tenemos el arca del pacto, que es el maná eterno, que también en su momento mencionamos de que ciertamente los hombres morían, que eso representaba el maná. Era el maná, cuando lo mencionábamos, hablábamos de personas que maná que se pudría el mismo día, y hablaban acerca de la vida del hombre, que el hombre muere. Los sacerdotes, los profetas, los jueces, los reyes, todos morían, todos tenían un tiempo de vida. Pero en Jesús tenemos el maná eterno, que es aquel que nunca ha de morir. Por eso que en él tenemos la perfecta palabra. Y por último, tocamos acerca del tabernáculo, que lo hablamos la semana pasada, acerca de la forma de vida, la forma de culto, la forma de servicio y de adoración. Que nuestro tabernáculo no es terrenal, como en el caso del tabernáculo del testimonio, sino que nosotros debemos portar un tabernáculo, que es el tabernáculo celestial, y que tienen que ser basado en las instrucciones y modelo que está en los cielos. Y que por esa razón, cuando nosotros entramos, no entramos a un tabernáculo terrenal, sino que a un tabernáculo en los cielos, que es donde nuestro sumo sacerdote ejerce, que hablamos de que Aarón ejerce su sumo sacerdocio en el tabernáculo terrenal, pero Jesús ejerce su sacerdocio en un tabernáculo celestial, que Él por eso intercede por nosotros delante del Padre. Entonces nosotros entramos a un tabernáculo celestial. Y hablamos acerca de llevarlo porque menciona en el pasaje de Hechos cómo el pueblo llevaba el tabernáculo de Moloc exaltando a su dios, pero la estrella de Renfán creo que era, y en el caso del pueblo de Israel, los padres llevaban el tabernáculo del testimonio. Entonces nosotros debemos llevar el tabernáculo, y ya mencionamos de que es la forma de vida, la forma de culto, la forma de oración que Dios lleva. Y por último, hoy vamos a tocar la señal del pacto, es decir, que el antiguo pacto tenía una señal,
y ahora en este nuevo pacto también hay una señal. Entonces, la señal del nuevo pacto, eh, aunque aquí puse Mateo 2, el 38 al 40, pero también vamos a tocar otros versículos. Em, entonces, como menciono, es muy común, o cuando uno lee la Biblia, es decir, si uno comienza a leer la Biblia, se va a dar cuenta de que cada vez que hay un pacto, hay una señal. Entre una de ellas, por ejemplo, cuando Dios hace pacto con Noé, pone la señal del arco iris. Es decir, que esa iba a ser una señal. Ahora, cuando se habla de señal, se habla que una señal es una evidencia del pacto. Es decir, de que cuando Dios hizo pacto con Noé, de que no iba a volver a destruir la tierra con agua, puso una señal, puso una evidencia de eso. Y esa señal era el arco iris. Cuando Dios hizo un pacto con Abraham, puso una señal. Esa señal era la circuncisión. Entonces, cada vez que Dios hace un pacto, establece una señal. Entonces, cuando Dios hizo este nuevo pacto, también Dios establece una señal. Pero para poder entender eso, tenemos que ver varios puntos, y entre uno de ellos es esto. Génesis capítulo 17, el 9, 14, en este caso, recordemos que el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, Dios lo establece con Abraham. Y dice la siguiente manera, versículo 9, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. 10. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. 10, perdón, 11. 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces aquí habla acerca del pacto que venimos hablando del versículo 9, y habla de que para este pacto que se estableció con Abraham, tenía que haber una señal, tenía que haber una evidencia. Y esa evidencia o señal era la circuncisión. ¿Para qué? Para establecer, esto iba a ser una señal entre Dios y ellos. Iba a ser únicamente con el varón. Y luego dice el versículo 12, perdón, versículo 12. Y de edad de 80 días, perdón, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido de casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. Entonces vemos que hay una especificación también con respecto a esa señal. 13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. 14. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces vemos claramente cómo es que Dios le habla a Abraham de que ciertamente Abraham creía. Vemos que se conoce a Abraham como el amigo de Dios por tener fe, o el padre de la fe, pero a este padre de la fe le pidieron que hiciera una señal. Y esta señal era que las personas se circuncidaran a los 8 días. Era una instrucción o señal específica para que las personas se vieran que cumplieran el pacto. No era solo con decir, sí, yo creo en el pacto que Dios tiene con Abraham, Isaac y Jacob, sino que, bueno, está bien, yo creo, pero tengo que ejecutar esta circuncisión. Entonces, cuando Dios se enojaba con el pueblo, cuando decía que quebrantaran el pacto, era que no les estaba importando circuncidarse. Dios ya había dado una instrucción. Inclusive cuando vemos cómo Dios le habla a Moisés para que vaya a liberar al pueblo, para que vaya a hablar al faraón, vemos cómo él va, pero su esposa no quería circuncidar a su hijo, y por eso se le aparece un ángel que inclusive dice que lo iba a matar, y por ver que iba a suceder ese acontecimiento, ella misma circuncida al hijo, y por esa razón ella puede ir a hacerlo. Es decir, que Dios le ponía un énfasis fuerte al hecho del cumplimiento del pacto, tanto así que inclusive hubieran podido matar a Moisés y al hijo. Entonces, por esta causa vemos la importancia de la señal del pacto, que para Dios es relevante. Para uno puede ser que no pueda ser relevante, o uno puede ser que no le dé relevancia a la señal, pero vemos de que Dios constantemente, cuando hay un acontecimiento, y por eso a veces se habla en el Nuevo Testamento también acerca de ese incircunciso, algo así como él no es parte de este pacto, él es menos porque no está siendo parte de esta alianza. Recordemos que también pacto se hace referencia como alianza.
Entonces, porque cuando se hacía un pacto era una unión entre dos términos, en este caso Dios y nosotros. Entonces, por eso también este nuevo pacto se llama Nueva Alianza. Por eso es, inclusive hay un canal especial que nosotros tenemos de estos temas que se llama Jesús Nueva Alianza. Entonces, en este caso en particular, vemos cómo Dios le pone un énfasis o una importancia a la señal que Él ha establecido. Todo aquel que no cumple, Dios lo considera una persona que ha violado su pacto, alguien que no quiere cumplir el pacto y que por lo tanto no debería recibir de las promesas. Aunque Él puede decir, no, es que yo sí creo en Abraham, Isaac y Jacob y sí creo en el pacto que nos dio, pero también necesitaba que cumpliera con la señal. La señal era circuncidarse. Si Él no se circuncidaba, por mucho que Él decía que creía, o que por mucho que él decía que sí, se iba a meter a vivir con eso, pero tenía que circuncidarse. Si él no lo hacía, no iba a ser considerado parte del pueblo. Inclusive aquí menciona que será cortado del pueblo. Muy bien, entonces, ahora ya entrando en esto, vemos cómo Dios en el antiguo pacto tenía una señal, y ya también pues lo vimos con el caso de Noé. Entonces, este nuevo pacto, esto que Dios nos ha dado como nuevo pacto, también tiene una señal. Eh, si nosotros comenzamos a leer la Biblia como tal, no vamos a ver, por así decirlo, una señal así directa, pero si nosotros nos ponemos a examinar, sí hay una señal. Inclusive la Biblia lo menciona como la señal del profeta Jonás, pero también vamos a ver esa especificación para entrar en detalle, ¿verdad? Y aquí es en Mateo 12, 38 y 40, dice 38. Entonces respondió algunos de los escribas y los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. 39, él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces vemos aquí en este punto de lo que único que se habla en la Biblia acerca de una señal es la señal del profeta Jonás. Dice que no habrá otra señal que no sea la del profeta Jonás. Y esto nos deja ver mucho acerca de lo que Dios va a usar como señal del nuevo pacto. Por eso he mencionado ahorita la base del Jonás. Es decir, que no hay otra señal en este nuevo pacto, es decir, que venga de Jesús, que no sea la señal del profeta Jonás. Entonces, al ver esto, y por eso hice este breve como esquemita o dibujito, dice que la señal del profeta Jonás dice que estará porque estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces vemos este esquemita, o este dibujo que hice. Vemos, por eso puse Jonás en el vientre del gran pez, en el centro. Del lado izquierdo es la rebeldía, lado derecho obediencia. ¿Por qué puse esto? Porque recordemos, para los que no han visto la historia de Jonás, Dios le dice a Jonás que vaya a predicar a Nínive. Jonás se rebela en contra de Dios y prácticamente escapa de Dios. Luego Dios, cuando hace la tribulación, la tormenta y que es echado Jonás al agua, prácticamente luego eso es Jonás sacado de las aguas y luego él obedece. Es decir, que él pasa una rebeldía a una obediencia. En la parte superior ven un cuadro que dice sumergir, el segundo que es aguas y el segundo sale. ¿Qué significa esto? De que en los 3 días que Jonás estuvo en el gran pez, antes de eso, él se sumerge en las aguas, es decir, de que cuando hubo una tormenta, cuando él va camino a Tarsis, las personas lo toman a Jonás y lo echan al agua. Es decir, lo toman todos y dice, bueno, solo así se va a quitar esa tormenta, solo así se va a quitar esta rebeldía. Vamos a tirar a Jonás para que se calme todo. Tiran a Jonás al agua, entonces de ahí lo toma el pez, a Jonás. Entonces él estuvo 3 días, pero previo hubo un sumergimiento en las aguas. Entonces Jonás estuvo en las aguas, o sea, el gran pez, pero cubierto de agua, y luego de eso el pez lo saca y él sale de las aguas. Entonces hubo un sumergimiento y luego él sale de las aguas. Entonces, cuando vemos nosotros la palabra bautismo en la Biblia, el bautismo es un sumergimiento en aguas. Por eso se habla de acerca del bautismo en agua. Entonces, en el bautismo en agua, vemos también pues de que hay una muerte y una resurrección, como habla la palabra. También vemos el caso como Jonás muere y como Jonás es resucitado. Es decir, Jonás es un predicador resucitado, por así llamarlo, en el sentido de que él sale a novedad de vida a través de lo que corresponde al sumergimiento y la salida. Entonces,
Menciono esto y coloqué esta parte en el sentido de que la señal del nuevo pacto es el bautismo en agua. Porque Jonás ciertamente habla de que Jesús iba a estar 3 días y 3 noches en el sentido de que iba a morir en la cruz, iba a estar 3 días y 3 noches y luego iba a resucitar. Por eso coloqué aquí lo relacionado al bautismo en agua con la muerte. ¿Por el qué? Porque Jesús iba a morir, es decir, como sumergirse, meterse, luego iba a estar 3 días y 3 noches y luego iba a resucitar, iba a salir de entre la muerte. Por eso el esquema que coloqué en los que pueden ver visualmente, coloqué esa parte de sumergir y salir, o rebeldía, obediencia, o muerte y resurrección. Y todo ello representa el bautismo en agua. Por eso que la señal del nuevo pacto es el bautismo en agua, basado en la analogía de que la única que iba a ser la señal iba a ser la señal del profeta Jonás. Y ahora, para entrar en detalle y que alguien no va a entrar tal vez en escándalo, voy a detallarlo, en este caso los versículos que eh, validan de que lo que estoy mencionando tiene una base de la palabra. Pero ciertamente cité a Jonás como la señal porque mismo Jesús dijo, no habrá otra señal. Y ahorita voy a mencionar por qué es, basado en lo que la Biblia menciona, aunque ya lo vimos aquí a grandes rasgos, que la señal del profeta Jonás, ya mencioné que es 3 días, pero previo a los 2 días hubo un sumergimiento de aguas y luego sale las aguas. Entonces, primer caso es Romanos capítulo 1, versículo 2 al 4. Perdón, versículo 3 al 4, me confundí. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces vemos aquí en este pasaje del versículo 3 y 4, hace referencia a un Jesús que habla de que fue resucitado de los muertos, pero que fue declarado hijo en la resurrección. Es decir, de que cuando Él resucita es declarado hijo. Por eso es de que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección. Es decir, que Él al resucitar fue declarado hijo. Entonces Jesús muere en la cruz, estuvo 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, como lo menciona el pasaje de Mateo, y luego es resucitado. Al ser resucitado es declarado hijo. Entonces, que nos quede claro esta parte. 1. Jesús muere 3 días y luego es resucitado y luego de ser resucitado es declarado hijo. Ahora vemos Marcos capítulo 9 al 11. Pero en capítulo 1 del 9 al 11 dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subió de las aguas, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. 11. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces vemos de que aquí se manifiesta lo que pasa en Romanos. ¿Qué pasa en Romanos? Habla acerca de que aquel que resucita y que es declarado hijo. Y vemos en este caso en Marcos, cómo Jesús sale de las aguas y es declarado hijo. Entonces, eso nos da a entender, inclusive cuando ahí habla de bautismo, habla de que el bautismo hace referencia de que Jesús hizo un acto profético anunciando su muerte y su resurrección. Porque en Romanos claramente dice el suceso, si lo queremos llamar así, histórico, de la muerte y su resurrección, pero el bautismo de Juan con Juan el Bautista, pero en el bautismo de Jesús con Juan el Bautista, es el acto profético, es decir, que Dios a través de un acto estaba profetizando su muerte y su resurrección. Estaba diciendo, esta es la señal del profeta Jonás. Ahora, veamos otro pasaje acá, en el libro de Romanos 10, del 8 al 10, dice Romanos capítulo 10, del 8 al 10. 8. Mas, ¿qué dice acerca de ti está la palabra? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. 9. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, aquí algo bien importante, ¿verdad? Ya vimos el caso que hablamos de que la señal del profeta Jonás es el bautismo. Vimos los dos enlaces entre Romanos y Marcos acerca de la muerte y resurrección. Y también voy a citar otros pasajes que mencionan lo que estoy dando a resaltar. Y entre uno de ellos es este. ¿Por qué?
porque ahorita lo estoy trasladando no solo en el caso de Jesús, como lo profetizó y lo manifestó, sino en el caso del creyente, es decir, que aquel que cree en Jesucristo. Y aquí lo que nos da a entender y nos dice es de que nosotros, a la hora de confesar a Jesús como Señor y Salvador, y creer en nuestro corazón que Dios lo resucitó dentro de los muertos, seremos salvados. Pero también hay algo aquí bastante interesante, y es de que ¿cómo comprobamos que la persona cree en su corazón que Dios lo resucitó dentro de los muertos? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la señal de ello? Y por eso también la palabra menciona en el libro de Santiago que la fe sin obras es muerta, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es decir, que alguien puede decir, sí, yo creo que Jesús murió y resucitó. La cuestión sería cuál sería la obra y cuál sería la evidencia. Inclusive cuando hablamos de Abraham pasa lo mismo. Ciertamente Abraham creía en el pacto, pero Dios dijo, pongan una señal, pongan una evidencia de que creen en mi pacto y por lo tanto se circuncidan. Entonces, en este caso, hace referencia a que ciertamente el creyente o la persona que cree en Jesús tiene que manifestar la señal, es decir, la evidencia, es decir, la obra de la fe confesada con sus labios, que en este caso es el sentido del bautizarse en agua. Es decir, que la obra de la fe es el bautismo en agua. Entonces, veamos aquí ahora Romanos 6, 3 al 5. Esto también que estoy mencionando tiene una base. Versículo 3 de Romanos 6. Claramente, alguien puede leer completo el capítulo Romanos capítulo 6 porque lo habla a detalle. Pero en este caso yo lo voy a resaltar solo el del 3 al 5. Dice de la siguiente manera. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Otra vez. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces aquí habla la misma figura. Habla de que cuando uno se sumerge, habla de que uno es muerto juntamente con Cristo. Y que cuando uno sale de las aguas, hace referencia a la resurrección. Entonces si atamos los tres sucesos en el sentido de uno, Jesús es bautizado en el sentido de que Él se sumerge como la manifestación y figura de su muerte, y Él sale en las aguas como la figura de su resurrección, y luego Dios Padre dice, este es mi Hijo amado en quien mi alma se deleita, haciendo referencia a lo que dice Romanos, de que Jesús en su poder fue declarado Hijo, y también nosotros cuando creemos en Jesús, que Él resucitó entre los muertos, en nuestro corazón, Dios nos habla de que tenemos que cumplir con esta señal del pacto que es que es el bautismo en agua, porque reflejamos lo mismo que hizo Jesús de profetizar su muerte y su resurrección, y también el mismo acto de creer. En este caso nosotros al sumergirnos en el agua, vamos a manifestar la muerte con Él y la resurrección. Y no solo eso, sino que así mismo como Jesucristo manifestó proféticamente un acontecimiento futuro, también pasa con nosotros. ¿En qué sentido? Que la Biblia menciona de que cuando nosotros, si Cristo no viene, o sea, si Cristo todavía no viene, y nos toca aquí ir nosotros a la sepultura, nosotros vamos a morir, pero con el acto también indicamos que vamos a resucitar, porque fue lo que Jesús hizo con el bautismo. Él se sumerge y sale, muerte, resurrección. Y cuando viene su muerte en la cruz, Él ciertamente muere y va a la sepultura, pero Él resucita el tercer día. Entonces eso nos da a entender a nosotros de que cuando nosotros bautizamos, hacemos la declaración no solo de lo que pasó, en el sentido de lo que sucedió en el acontecimiento con Cristo, sino también que en ese momento estamos declarando que morimos y resucitamos, y también en ese momento estamos profetizando de que nosotros cuando Jesucristo venga, nosotros vamos a resucitar de entre los muertos, porque eso dice el libro de Tesalonicenses, que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros juntamente con ellos seremos arrebatados. Lo mismo que hizo Jesús. Cuando Jesús resucita, Él predica por 40 días, o nace con un cuerpo nuevo, y luego de eso asciende. Nuestro proceder es el mismo. Es decir, que nosotros cuando somos bautizados declaramos y estamos manifestando proféticamente que Cristo ha de venir y que nosotros seremos resucitados juntamente con Él, que el mismo poder que lo levantó dentro de los muertos, ese mismo poder nosotros nos levantará, que prácticamente es la ascensión cuando uno sube de las aguas. Entonces, por esa causa vemos de que cuando Jesús menciona al pueblo judío, al pueblo de Israel,
de que la única señal que se le será dada es la señal del profeta Jonás, que Jesucristo iba a estar muerto y resucitado, que iba a estar 3 días en el vientre del pez, pero en el vientre de la tierra, pero eso iba a significar que él iba a morir y iba a resucitar. Eso significa que cada vez que nosotros estamos siendo bautizados, le estamos declarando al mundo y a los judíos o a los fariseos, o perdón, a los israelitas, que somos una señal del profeta Jonás. Les estamos mostrando a ellos esa señal constantemente porque somos bautizados juntamente con Cristo. Entonces, por esa hay una constancia. Vemos, por ejemplo, en Hechos 2:38 lo siguiente. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces vemos de que cuando predica Pedro, lo primero que dice es arrepiéntase y bautícese. Hubo una combinación, por así decirlo, de crean y reconozca que han pecado, pero también bautícense. Cuando uno comienza a examinar el libro de Hechos, inclusive desde los evangelios, siempre hay una relación o correlación con el mensaje y el bautismo. Cuando Jesús también hace el enviamiento, dice, y ir y hacer discípulos bautizándolos. En este caso también Pedro dice, arrepentíos y bautícese. En el caso de Mateo 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Otra vez, el que creyere y fuere bautizado. Entonces, ¿por qué menciono esto de acá? Con relación al creer y el ser bautizado. Porque vemos, así como en el caso de Abraham, pasa lo mismo. Que Abraham viene y cree a Dios, pero también establece una señal del pacto. En este caso nosotros ciertamente creemos y confesamos a Jesús, pero también Dios necesita que hagamos la señal del pacto, que en este caso sería el bautismo en agua. Por eso que lo único que Dios, por así decirlo, nos pide en esta manifestación de este nuevo pacto es que seamos bautizados, es decir, creer en Él, pero también ser bautizados. Por eso hay una constancia, inclusive un énfasis en el hecho de que la persona sea bautizada. Inclusive en las experiencias de las personas a veces cuentan, hay personas de que solo se bautizan y después mueren. Es decir, qué tanta importancia y relevancia tiene para Dios el bautismo en agua, es porque es una señal de pacto. Así como vemos en el Antiguo Testamento como Dios decía de que si él no cumplía con circuncidarse, prácticamente violaba su pacto. Entonces, para Dios era sumamente importante que ese pacto no fuera violado. Y por eso él se enojaba porque decía, porque han quebrantado mi pacto, no se han querido incircuncidar. O a veces decía incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne. Porque había una relación entre lo que correspondía al creer que Abraham era el padre, pero también en la señal de pacto que era la circuncisión. Entonces, en este caso, por eso constantemente Dios ha estado estableciendo, es ciertamente que creamos en Él, ciertamente que su evangelio sea predicado, ciertamente que creamos que Él es Señor y Salvador y que Él resucitó entre los muertos, pero también esa fe lleva a la obra que es la señal de este nuevo pacto que es el bautismo en agua. Y por eso constantemente cuando alguien lee el libro de los Hechos se van a dar cuenta que cada vez que hay una manifestación de conversión, hay una manifestación de bautizarse en agua. Inclusive cuando se ve en el caso de Cornelio, cuando se revela o se le revela a Pedro que los gentiles iban a ser parte del pueblo de Dios, él está predicando, él está dando el sermón, como dice la palabra, y de repente dice que el Espíritu Santo desciende sobre ellos, y el apóstol Pedro lo primero que dice es, ¿qué es lo que impide que ellos sean bautizados en agua? Cuando también se ve el caso de cuando, en la prisión, cuando una persona se iba a matar porque pensó que los presos se habían ido libres, lo primero que pasa el siguiente día de que es cuando se le habla a él, decía que todos estaban ahí, él se convierte a su familia y luego el siguiente día dice que todos fueron bautizados. Dice que cada vez que se mira regularmente en el libro de Hechos hay una combinación del creer y el bautismo en agua. Inclusive cuando se ve el caso del etíope y Felipe, si no se mal es Hechos capítulo 8, hace referencia a que lo primero que dice el etíope después de creer, dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Crees en Jesús? Sí, creo de todo corazón, y luego ha sido bautizado. Es decir, de que cada vez que vemos esa relación de creer y bautismo, es por lo misma parte del creer y la señal del pacto que Dios había establecido, como ejemplo en el caso de Noé o en el caso de Abraham. Por esa es la importancia del bautismo en agua. Ciertamente hoy no vamos a tocar los detalles del bautismo en agua, porque eso posiblemente lo tocaremos la próxima semana para entrar en los detalles, porque el punto de hoy era hablar prácticamente de la señal. Por eso también puse el ejemplo
de la señal de Jonás y el esquema de cómo los esquemas enlazan, porque vemos claramente cómo, en este caso ya la figura, tomando a Jonás y a Jesús, vemos lo siguiente: Dios le dice a Jonás, no vayas, y Jonás se va al lugar para ser sumergido en agua y luego y luego ser enviado a Nínive, en sentido después de sacarlo de las aguas. Jesús, a su diferencia con Jonás, él sí fue obediente, pero él también pasó por las aguas. Es decir, Jesús, antes de comenzar su ministerio, antes de comenzar a predicar o enseñar, él primero fue sumergido en las aguas, así como Jonás fue colocado en las aguas o tirado a las aguas, pero cuando sale Jonás, sale para predicar a Nínive, recorrer toda Nínive para que toda Nínive sea salvada. Lo que hace Jesús después de salir de las aguas del bautismo, lo primero que hace Jesús es ir a predicarle a todas las ovejas perdidas de Israel. Ese fue el enfoque o el propósito de Jesús, recorrer todo Israel. Así como Jonás se dedicó a predicar a toda Nínive de lugar a lugar para que todos escucharan el mensaje, asimismo Jesús se dedicó a recorrer todo Israel para que escucharan el mensaje. Por eso los días domingos en la lectura hablamos acerca de los cánones, esferas o reglas de que les ha sido otorgada a cada quien. Y por eso Jesús se enfocó exclusivamente en el pueblo de Israel, inclusive cuando él delega a los apóstoles para que vayan a predicar, o a los discípulos para que vayan a predicar, dice, no vayan sino a las ovejas perdidas de Israel. Es decir, que él, su función era, a lo Jonás, en lugar de predicar a Nínive, él le tenía que predicar a todas las ovejas perdidas de Israel. Claramente, cuando Jesús muere y resucita, ya él cambia la esfera, si lo que, o el canon, o la región a donde él tiene que predicar, y ya les dice al pueblo que vayan a todo el mundo, hasta los confines de la tierra. Inclusive la instrucción o el punto de que cuando venga la venida de Jesús, dice, este evangelio del reino será predicado a toda criatura o toda nación o toda lengua. ¿Por qué? Porque es la misma señal del profeta Jonás. Luego de su resurrección es el llenar todo lugar para que sea escuchado, lo mismo que hizo Jonás con Nínive, solo que en este caso es de que todos nosotros, todos aquellos que han de creer el nombre de Jesús, deben llevar el mensaje a los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque así como Jesús cumplió con su muerte y resurrección, es decir, a través del agua, nosotros también, a la hora, por eso puse el esquema aquí de Jonás acerca de la rebeldía y la obediencia, porque nosotros éramos rebeldes, éramos contrarios a la voluntad y a la obediencia a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? En la figura es, ustedes son como Jonás, ustedes deberían proclamar mi verdad, deberían vivir mi verdad, deberían llamar a las personas a la luz, pero no lo están haciendo. Entonces viene uno y cuando uno se arrepiente y cree, Dios viene, bueno, vamos a hacer como Jonás, a sumergirte en ahí tiramos toda la muerte del viejo hombre, y cuando uno sale como Jonás para que uno vaya a predicar el evangelio. Entonces, por esta causa es de la importancia que Dios le da al hecho del bautismo en agua, y en este caso por eso lo estamos tomando como la señal del nuevo pacto, es el bautismo. Dios no ha pedido alguna otra cosa, sino que alguien sea bautizado en agua, y ha sido muy explícito, inclusive cuando lo vemos con Juan el Bautista, y también cuando cuando después de que muere Juan el Bautista, decían que Jesús bautizaba a más personas que Juan el Bautista, cuando Jesús no bautizaba, sino que lo que bautizaban eran sus discípulos. Es decir, de que inclusive Jesús, cuando estaba vivo, él les enseñó a los discípulos sobre el bautismo en agua, y las personas estaban bautizando en agua. Es decir, los discípulos estaban bautizando en agua a las personas. Es decir, que en el ministerio de Jesús predicaba, pues Jesús enseñaba, pero estaba diciendo también a todos, miren, bautícense en agua. Claramente Jesús no bautizaba, sino que dice que eran sus discípulos los que bautizaban en agua. Es decir, de que vemos claramente cómo Jesús entendía la magnitud de lo que era la señal de este nuevo pacto, que era el bautismo en agua. ¿Por qué? Por la figura que estamos mencionando, que el bautismo en agua representa nuestro nuevo pacto, de que a través de su sangre, a través de el derramamiento de su sangre, cuando se habla de sangre se habla de la vida, él establece un nuevo pacto. Cuando Abraham hace un pacto con Dios, recordemos de que decía de que él se partían a las víctimas, en este caso a las ovejas, carneros, se partían a la mitad, y el pacto, si no mal recuerdo, era que pasaran en medio de los animales, para que se estableciera el pacto.
Entonces, por eso cuando vemos en la Biblia, cuando dice que Jesús muere y cuando el velo se rompe a la mitad, hace referencia a que Dios estaba estableciendo el pacto, el nuevo pacto, y con el derramamiento de la sangre, porque era parte del pacto de un derramamiento, Él nos compra con precio de sangre y con su resurrección establece otras cosas. Entonces, por eso la importancia del bautismo en agua, o el bautismo en agua como señal del nuevo pacto, porque nos habla de la honra, del creer de todo lo que Jesús hizo en la muerte y resurrección. Por eso Jesús es tan constante en decirle a las personas que se bauticen en agua, y por eso testimonios de personas de que a veces solo se bautizan y Dios se los lleva. Inclusive cuando estuvo el COVID, recuerdo yo que había una persona que andaba buscando a alguien para una persona que se bautizara. Al final la lograron bautizar, dice que a las semanas la persona murió, ya se fue con el Señor, ¿verdad? Pero creo que ya tenía también la persona un tiempo de vida, pero Dios, hasta que manifestó el bautismo en agua, la persona ya pudo morir. Entonces, con esto estamos hablando y mencionando la importancia de la señal, así como hubo una importancia en la señal del antiguo pacto, que era la circuncisión. En este nuevo pacto hay una importancia de esa señal, que es el bautismo en agua, y que por esa razón debe ir acompañado nuestro mensaje de que las personas crean en el Evangelio y sean bautizados, así como lo hizo Pedro. Y no solo Pedro, sino que también hay explicaciones en la Biblia, como también el apóstol Pablo le pone un énfasis al que prediquen y sean bautizados en el mismo mensaje. Y por eso nosotros deberíamos también estar preparados y dispuestos para saber cómo bautizar. También el enemigo ha hecho cosas para poder destruir la forma del establecimiento de ese pacto, porque ya vimos cuando hablamos en el caso de Abraham, decía que específicamente a los 8 años se tenía que circuncidar, es decir, que había una instrucción específica. Y por eso que hay muchas personas al mundo que a veces no hacen el bautismo en agua como Dios lo ha requerido. En este caso, una de ellas es el sumergimiento de la persona. Por eso que hay ciertas personas que lo que hacen es una aspersión, pero no es conforme a la instrucción. Ya, y por eso pusimos el ejemplo de Jonás, que Jonás fue sumergido en el agua y fue sacado del agua, que Jesús cuando se bautiza en agua fue sumergido en el agua y fue salido en el agua. Cuando Jesús muere, es sepultado, y va hasta el fondo, es decir, en este caso en el vientre de la tierra, y luego sale del vientre de la tierra, que es su resurrección. Entonces vemos que siempre habla de un sumergimiento, inclusive la palabra bautismo habla de sumergir. Por eso que en Naamán se habla de que cuando Dios le pide retornando ahorita en los tiempos de Eliseo, cuando Dios le pide a Naamán que se sumerja, perdón, cuando Naamán quiere ser sanado de la lepra o sanado de la lepra que él tenía, lo que le dice el profeta es: ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán. Y se enoja este personaje Naamán y dice: pero yo pensé de que él iba a venir, iba a levantar su mano y me diría que iba a ser sanado, iba a invocar el nombre de su Dios. Entonces ya él ya tenía una imagen de lo que pensaba que Dios le iba a pedir y se enojó porque no era como lo que él pensaba. Cuando de repente una persona lo convence y dice: mira, pero ¿acaso no, si no te pidiera una cosa maravillosa o extrema, acaso no tú lucharías y pelearías por hacerlo? Si ahorita solo te han pedido que te sumerjas en el río Jordán. Entonces viene una man y ya se bautiza. ¿Qué quiero entender? De que hay personas que ya tienen una mentalidad, una forma de que cómo pueden pensar que Dios quiere las cosas. Pero Dios ya ha dado instrucciones de que debe sumergirse la persona en el agua y debe participar en el sumergimiento de la muerte y resurrección con Cristo Jesús. Por esa razón, Dios nos llama. Claramente, sabemos nosotros que hay personas que se pasan en el agua y salen y se esconden y salen en el agua. Pero realmente esto es específicamente para que es la manifestación o ese símbolo de ese pacto. Por ejemplo, hay personas que son gentiles y que no creen de Dios en el tiempo y tal vez por alguna razón se circuncidan, pero no necesariamente por eso eran parte del pacto, ¿verdad? Inclusive hay personas actualmente, no sé si por higiene o por alguna otra cosa, se circuncidan, pero no por eso van a ser formar parte del pueblo judío, ¿verdad? Es lo mismo con el bautismo, es decir, que el bautismo es específicamente que la persona crea y entienda que esto es por la señal de este nuevo pacto y por lo tanto es compartir de la muerte y resurrección con Cristo. Uno, señalando y manifestando lo que ya pasó con Jesús. Dos, de que ellos están participando en la muerte y resurrección con Cristo y también al mismo tiempo profetizando lo que ha de venir, que es prácticamente lo que correspondería
a la resurrección entre los muertos cuando Jesucristo venga y nosotros seremos arrebatados juntamente con Él. Entonces vemos que es importante esta señal y por lo tanto considero que si Dios lo permite, la próxima semana vamos a hablar acerca del bautismo en agua, porque hay varios puntos que hay que resaltar con respecto al bautismo en agua, porque por supuesto va a haber dudas con respecto a ciertos puntos y también pues la necesidad y la importancia de especificar relacionado al bautismo en agua, ya que hay varios pasajes que hay que retomar de cómo también cómo Dios practicó de alguna manera también el bautismo en agua en tiempos antiguos, y por esa razón que Juan el Bautista viene bautizando en agua, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver primeramente Dios, si Dios así lo requiere, la próxima semana. Entonces, vamos a orar por tres cosas, como ya lo mencionamos anteriormente, ¿verdad? Era uno, vamos a orar por este tema, que lo vamos a orar para sellarlo o que Dios nos ayude con reconocer y entender de que este nuevo pacto tiene una señal que es el bautismo en agua, basado en lo que es la señal del profeta Jonás. Dos, que vamos a orar por aquellas personas que quieran recibir a Jesús como Señor y Salvador. Y el tercero, que lo hablamos, es lo que vamos a comenzar a hacer, que lo hablamos anteriormente, que es con relación a las necesidades que alguien vaya a tener, sea físicas o espirituales, como sanidades o milagros, otro tipo de cosas que la persona pueda tener. Vamos a orar para que el Señor se manifieste y que Dios opere en la persona, opere en nosotros. Y esas serían las tres. Entonces vamos a orar. Dios y Padre, en el nombre de Jesús venimos hoy delante de ti para que sea revelada tu palabra a nosotros, para que tú nos abras el entendimiento para comprender acerca de este bautismo en agua, que es una señal que tú has establecido en este nuevo pacto. Así como hubo un establecimiento en el antiguo pacto, una circuncisión, en este tiempo también hay una evidencia y una señal que es el bautismo en agua, que prácticamente la señal del profeta Jonás manifiesta que Jesús dijo, no habrá otra señal sino la señal del profeta Jonás, que era que Jesús iba a estar en el vientre 3 días y 3 noches, pero previo a eso iba a ser un morir y un resucitar, pero también en este caso, nosotros en el bautismo en agua representamos una muerte y una resurrección, porque así como Jesús murió, nosotros somos, así como Jesús fue sepultado, nosotros somos sepultados en el bautismo, y así como Jesús resucitó, nosotros cuando salimos de bautismo representamos su resurrección. Y también anunciamos que Él vendrá y que también participaremos de la muerte y la resurrección. Así que te agradecemos, amado Padre y Pastor, por toda tu bella palabra, por toda tu misericordia. Ayúdanos, por favor, para poder ser parte de ti y por lo tanto bautizarnos en agua. En el nombre de tu bello y preciso Hijo Jesucristo, te damos las gracias. Amén. Amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Bendito Padre, venimos hoy delante de ti para confesar nuestros pecados delante de ti. Hemos creído tu palabra, hemos creído que tú eres Señor y Salvador y que tú has resucitado a Jesús de entre los muertos con tu poder y lo declaraste como Hijo. Hoy queremos venir delante de ti, Señor, a confesar nuestros pecados, a arrepentirnos, y ciertamente hemos confesado que Jesús es Señor y Salvador y creemos en nuestro corazón que tú lo resucitaste entre los muertos y que también queremos caminar conforme a tu palabra. Ayúdanos hoy para bautizarnos en agua, para que tú nos bautices con tu Espíritu Santo y también para participar de la Santa Cena. Así que te agradecemos, amado Padre, te agradecemos, amado Señor, te agradecemos, amado Pastor. Por favor, restaura nuestra casa, nuestra familia, nuestra vida en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos ahora ahorita por las necesidades que las personas puedan tener o que podamos tener conforme a la dirección que el Señor Jesús nos pueda dar. Dios y Padre, venimos hoy delante de ti porque sabemos que hay diferentes necesidades en tu pueblo, necesidades de sanidad, necesidades de milagros, necesidades de liberación, necesidades de, de que tú suplas todas necesidades también terrenales, Padre, también necesidades espirituales que cada quien pueda tener con sus dones, ministerios o intimidades contigo, Padre. Así que hoy pedimos, Padre, que tú traigas, que se haga manifiesto tu nombre como Jehová Rafa, aquel que sana, aquel que libera, aquel que pelea las batallas a favor del pueblo. Te pedimos hoy en nombre de Jesús que tú liberes, Señor, de toda opresión de drogas, de iniquidades, de adulterios, que tú traigas, Señor Jesús, una liberación de la mente y el corazón de las personas, que las personas puedan perdonar, Padre. También te pedimos que tú traigas sanidades de cáncer, sanidades de cualquier cosa mortal, Padre,
que tú traigas, Señor Jesucristo, tu mano poderosa y operes con resurrección de muertos, que personas que no puedan ver reciban la vista, personas que no puedan caminar, que se le enderecen las piernas, o que las personas puedan tener un nuevo brazo, una nueva pierna, que tú reconstruyas las cosas en ellos, en el cerebro o en el cráneo que haya sido destruido, que sean restablecido y traído nuevamente a su forma original, y que tú liberes de todo Alzheimer o cualquier otra cosa que esté operando en la vida de las personas, Señor. Libera a tu pueblo y sánalo, porque tu palabra dice que tú quieres sanar, que tú quieres liberar, que tú quieres proveer para los tuyos. Así que por favor, amado Padre, pedimos por la sanidad y que tú suplas toda necesidad también económica, también amorosa en las familias, que pueda haber una restauración familiar, que pueda haber una sanidad en el corazón de las personas, que las personas puedan también, en dado caso que busquen y están buscando trabajo, que tú las puedas proveer según lo que tú requieras, y también que las personas puedan conocer tu verdad y saber por qué hay cosas que pasan o no pasan. En el nombre de tu bello y amado Hijo Jesucristo, amén y amén. Entonces, Dios los bendiga, paz y gozo sus corazones. Primeramente, Dios, nos vemos el día de mañana a las 8 de la mañana.